La cifra de negocios de nuestra compañía en el ejercicio pasado se situó en 2.534 millones de euros, un 6,4% más que el año fiscal anterior. Las ventas de nuestra compañía en el ejercicio pasado se incrementaron un 6,4% sobre el año anterior hasta los 2.534 millones de euros. La facturación de la compañía Vita en el primer semestre del ejercicio actual tuvo un aumento de un 5,2% hasta llegar a los 126.530 millones de yenes. Nuestra empresa registró ventas por 1.500 millones de dólares en el primer trimestre del presente año. En 2014, las ventas globales de nuestro grupo marcaron un crecimiento importante para llegar a una cifra récord histórica de 6.890 millones de dólares por primera vez en 5 años. La empresa Vela cerró el año fiscal 2014 con una subida de ventas en un 15% tras 3 años consecutivos de caídas. La cifra de negocios de nuestra compañía en el ejercicio pasado se situó en 2.534 millones de euros, un 6,4% más que el año fiscal anterior. Las ventas de nuestra compañía en el ejercicio pasado se incrementaron un 6,4% sobre el año anterior hasta los 2.534 millones de euros. La facturación de la compañía Vita en el primer semestre del ejercicio actual tuvo un aumento de un 5,2% hasta llegar a los 126.530 millones de yenes. Nuestra empresa registró ventas por 1.500 millones de dólares en el primer trimestre del presente año. En 2014, las ventas globales de nuestro grupo marcaron un crecimiento importante para llegar a una cifra récord histórica de 6.890 millones de dólares por primera vez en 5 años. La empresa Vela cerró el año fiscal 2014 con una subida de ventas en un 15% tras 3 años consecutivos de caídas. La cifra de negocios de nuestra compañía en el ejercicio pasado se situó en 2.534 millones de euros, un 6,4% más que el año fiscal anterior. Las ventas de nuestra compañía en el ejercicio pasado se incrementaron un 6,4% sobre el año anterior hasta los 2.534 millones de euros. La facturación de la compañía Vita en el primer semestre del ejercicio actual tuvo un aumento de un 5,2% hasta llegar a los 126.530 millones de yenes. Nuestra empresa registró ventas por 1.500 millones de dólares en el primer trimestre del presente año. En 2014, las ventas globales de nuestro grupo marcaron un crecimiento importante para llegar a una cifra récord histórica de 6.890 millones de dólares por primera vez en 5 años. La empresa Vela cerró el año fiscal 2014 con una subida de ventas en un 15% tras 3 años consecutivos de caídas. La cifra de negocios de nuestra compañía en el ejercicio pasado se situó en 2.534 millones de euros, un 6,4% más que el año fiscal anterior. Las ventas de nuestra compañía en el ejercicio pasado se incrementaron un 6,4% sobre el año anterior hasta los 2.534 millones de euros.
La facturación de la compañía Vita en el primer semestre del ejercicio actual tuvo un aumento de un 5,2% hasta llegar a los 126.530 millones de yenes. Nuestra empresa registró ventas por 1.500 millones de dólares en el primer trimestre del presente año. En 2014, las ventas globales de nuestro grupo marcaron un crecimiento importante para llegar a una cifra récord histórica de 6.890 millones de dólares por primera vez en 5 años. La empresa Vela cerró el año fiscal 2014 con una subida de ventas en un 15% tras 3 años consecutivos de caídas. La cifra de negocios de nuestra compañía en el ejercicio pasado se situó en 2.534 millones de euros, un 6,4% más que el año fiscal anterior. Las ventas de nuestra compañía en el ejercicio pasado se incrementaron un 6,4% sobre el año anterior hasta los 2.534 millones de euros. La facturación de la compañía Vita en el primer semestre del ejercicio actual tuvo un aumento de un 5,2% hasta llegar a los 126.530 millones de yenes. Nuestra empresa registró ventas por 1.500 millones de dólares en el primer trimestre del presente año. En 2014, las ventas globales de nuestro grupo marcaron un crecimiento importante para llegar a una cifra récord histórica de 6.890 millones de dólares por primera vez en 5 años. La empresa Vela cerró el año fiscal 2014 con una subida de ventas en un 15% tras 3 años consecutivos de caídas. La cifra de negocios de nuestra compañía en el ejercicio pasado se situó en 2.534 millones de euros, un 6,4% más que el año fiscal anterior. Las ventas de nuestra compañía en el ejercicio pasado se incrementaron un 6,4% sobre el año anterior hasta los 2.534 millones de euros. La facturación de la compañía Vita en el primer semestre del ejercicio actual tuvo un aumento de un 5,2% hasta llegar a los 126.530 millones de yenes. Nuestra empresa registró ventas por 1.500 millones de dólares en el primer trimestre del presente año. En 2014, las ventas globales de nuestro grupo marcaron un crecimiento importante para llegar a una cifra récord histórica de 6.890 millones de dólares por primera vez en 5 años. La empresa Vela cerró el año fiscal 2014 con una subida de ventas en un 15% tras 3 años consecutivos de caídas. La cifra de negocios de nuestra compañía en el ejercicio pasado se situó en 2.534 millones de euros, un 6,4% más que el año fiscal anterior. Las ventas de nuestra compañía en el ejercicio pasado se incrementaron un 6,4% sobre el año anterior hasta los 2.534 millones de euros. La facturación de la compañía Vita en el primer semestre del ejercicio actual tuvo un aumento de un 5,2% hasta llegar a los 126.530 millones de yenes. Nuestra empresa registró ventas por 1.500 millones de dólares en el primer trimestre del presente año. En 2014,
Las ventas globales de nuestro grupo marcaron un crecimiento importante para llegar a una cifra récord histórica de 6.890 millones de dólares por primera vez en 5 años. La empresa Vela cerró el año fiscal 2014 con una subida de ventas en un 15% tras 3 años consecutivos de caídas. La cifra de negocios de nuestra compañía en el ejercicio pasado se situó en 2.534 millones de euros, un 6,4% más que el año fiscal anterior. Las ventas de nuestra compañía en el ejercicio pasado se incrementaron un 6,4% sobre el año anterior hasta los 2.534 millones de euros. La facturación de la compañía Vita en el primer semestre del ejercicio actual tuvo un aumento de un 5,2% hasta llegar a los 126.530 millones de yenes. Nuestra empresa registró ventas por 1.500 millones de dólares en el primer trimestre del presente año. En 2014, las ventas globales de nuestro grupo marcaron un crecimiento importante para llegar a una cifra récord histórica de 6.890 millones de dólares por primera vez en 5 años. La empresa Vela cerró el año fiscal 2014 con una subida de ventas en un 15% tras 3 años consecutivos de caídas. La cifra de negocios de nuestra compañía en el ejercicio pasado se situó en 2.534 millones de euros, un 6,4% más que el año fiscal anterior. Las ventas de nuestra compañía en el ejercicio pasado se incrementaron un 6,4% sobre el año anterior hasta los 2.534 millones de euros. La facturación de la compañía Vita en el primer semestre del ejercicio actual tuvo un aumento de un 5,2% hasta llegar a los 126.530 millones de yenes. Nuestra empresa registró ventas por 1.500 millones de dólares en el primer trimestre del presente año. En 2014, las ventas globales de nuestro grupo marcaron un crecimiento importante para llegar a una cifra récord histórica de 6.890 millones de dólares por primera vez en 5 años. La empresa Vela cerró el año fiscal 2014 con una subida de ventas en un 15% tras 3 años consecutivos de caídas.